este video hablaremos acerca de los principios básicos de la estructura y función de las células microbianas, en especial la de los procariotas. Vamos a hablar del microscopio, que históricamente ha permitido revelar los secretos de las estructuras celulares. Se puede identificar dos tipos de microscopios, el óptico y el electrónico. El óptico se utiliza generalmente para observar células intactas, mientras que el microscopio electrónico permite observar detalles de las estructuras internas de las células y también de las superficies celulares. Todos los microscopios utilizan lentes para aumentar la imagen de la célula, hasta 100 veces más en el óptico de lo que se puede detectar en el ojo humano. Pero lo que finalmente es más importante en una buena observación es el poder de resolución del equipo. Gracias a esta propiedad podemos observar dos puntos adyacentes como puntos separados. El poder de resolución de un microscopio óptico es de aproximadamente 2 micrómetros, es decir, que dos puntos que estén más cerca de esta distancia no se podrán ver como dos objetos distintos. Por el contrario, en el electrónico, este poder de resolución es de hasta 1000 veces más que en el óptico. Las tinciones son una herramienta muy importante en la microscopía, ya que aumenta y contrasta la célula y así facilita su observación. Los colorantes que se utilizan generalmente son compuestos orgánicos cargados positivamente, es decir, que son catiónicos, y gracias a esto, los colorantes se combinan fuertemente a las estructuras celulares cargadas negativamente. Algunos de los colorantes son la safranina, el azul de metileno y el cristal violeta. Entre las tinciones más reconocidas está la tinción de Gram, que es una tinción diferenciada dado que no tiñe de la misma manera todas las células, y gracias a esto se reconocen dos grandes grupos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Ahora hablaremos de la morfología celular, y cuando nos referimos a morfología nos referimos a la forma de las células. A continuación se presentan algunas de las formas más comunes que se pueden encontrar en la naturaleza. Los cocos poseen una forma esférica y los bacilos tienen una forma cilíndrica. Cuando estos se toman como una forma espiral se les llaman espirilos. Las espiroquetas son bacterias que tienen una forma similar a los sacacorchos. Otras bacterias poseen apéndices y protuberancias celulares en forma de tallos. Y por último se encuentran las bacterias filamentosas, que forman largas cadenas de células. Ahora vamos a hablar de la envoltura celular, que tiene funciones muy importantes en la célula, como lo son de ser una barrera con alta permeabilidad selectiva y como sistema de transporte de nutrientes. Esta es conformada por fosfolípidos y proteínas, que atraviesan la envoltura para cumplir las funciones de transporte. Los fosfolípidos forman una bicapa lipídica que consta de una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Es importante decir que la envoltura celular no es una estructura rígida. Esta es considerada como un mosaico fluido gracias a la libertad que tienen los fosfolípidos y las proteínas para moverse dentro de la membrana. Como se mencionó anteriormente, la envoltura es una barrera de permeabilidad que evita pérdidas de componentes del citoplasma y además impide la entrada indiscriminada de diferentes sustancias del exterior. En la envoltura, las que tienen la función de transportarlas son las proteínas, y existen diferentes tipos de proteínas que cumplen su función de manera diferente. Están las importadoras, que transportan una sustancia junto con otra, frecuentemente es un protón de hidrógeno. Las antiportadoras transportan una sustancia en un sentido, puede ser del interior al exterior o de manera viceversa, mientras que al mismo tiempo transporta otra sustancia en sentido contrario. Y por último se encuentran las uniportadoras, que solo transportan una molécula en un solo sentido a través de la envoltura celular. La pared celular de los procariotas, peptidoglicano y moléculas relacionadas. Las bacterias se dividen en dos grandes grupos, las gram positivas y las gram negativas. Se diferencian principalmente en que la pared celular de las gram negativas está compuesta por varias capas y es bastante compleja, mientras que la pared en las gram positivas está formada fundamentalmente por un solo tipo de molécula y suele ser más ancha. El peptidoglicano es una capa rígida responsable de la pared celular. En bacterias gram positivas, el peptidoglicano representa hasta el 90% de la pared, mientras que en las gram negativas solo constituye el 10% de la pared.
Células sin paredes celulares. El peptidoglicano puede ser destruido por la acción de algunos agentes. Uno de estos agentes es la lisozima. Esta debilita la pared, entonces el agua puede entrar en la célula y ésta se hincha hasta explotarse, en un fenómeno que se denomina lisis. La membrana externa de las bacterias gram negativas. Además del peptidoglicano, las bacterias gram negativas poseen en su pared una capa adicional que está compuesta de lipopolisacárido. Esta capa representa una segunda bicapa lipídica, pero no está compuesta solamente de fosfolípidos como la membrana citoplasmática, sino que también contiene polisacáridos y proteínas. Endotoxina. Aunque la principal función de la membrana externa es estructural, una propiedad biológica importante es que es tóxica para los animales. Las propiedades tóxicas se asocian al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Porinas. La membrana externa de las bacterias gram negativas es relativamente permeable a pequeñas moléculas. Esto se debe a la presencia de unas proteínas llamadas porinas que actúan como canales para la entrada y salida de sustancias hidrofílicas de bajo peso molecular. Movimiento microbiano. Muchas células son móviles. Este movimiento requiere un gasto de energía. Flagelos y movilidad. Flagelos bacterianos. Son apéndices largos y finos que se encuentran libres por un extremo y unidos a la célula por el otro. Movimiento flagelar. Cada flagelo es una estructura semirrígida, poco flexible, pero es capaz de moverse por rotación como si se tratara de una hélice. Movilidad por deslizamiento. Las bacterias que carecen de flagelos se mueven mediante un mecanismo de deslizamiento que es más lento que el flagelar. Respuestas sensoriales. Quimiotaxis. Las células realizan carreras mediante las cuales se desplazan hacia adelante de una forma suave y también realizan volteretas mediante las cuales cambian de dirección. Esto para acercarse o alejarse de atrayentes químicos dentro de la célula. Fototaxis. Permite que los microorganismos fototróficos se orienten adecuadamente para poder realizar una fotosíntesis más eficaz. Estructuras de la superficie bacteriana e inclusiones celulares. Fimbrias y pelos. Presentan una estructura similar a la de los flagelos, pero no confieren movilidad. Son más cortas y mucho más numerosas que los flagelos. Su función es fijación a las superficies. Vesículas de gas. Los procariotas que flotan en los lagos y en el mar poseen vesículas de gas que son responsables de la flotabilidad de estas células, siendo esta otra forma de movilidad. Endosporas. Son células resistentes al calor y difíciles de destruir, incluso por agentes químicos muy agresivos. Estas se encuentran en el suelo, puede decirse que cada muestra de suelo contiene alguna endospora.